Hoy vamos a hacer una lectura que es un poquito larga, pero el Señor quiere que hagamos un recuento. Hoy terminamos, dije hace 8 días que terminábamos el capítulo 5 de Mateo, pero el Señor no me dejó. Entonces, hoy vamos a hacer una lectura de Mateo capítulo 5, versos 17 hasta el 48. Yo les he venido insistiendo en que debemos leer el Sermón del Monte una y otra vez, pero con el entendimiento que el Señor nos ha venido a dar aquí. Y por eso hoy tomamos esta lectura y vamos a ver qué nos habla el Señor en el transcurso de este mensaje del día de hoy. Dice así en Mateo 5, versículo 17. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Aquí está hablando el Señor Jesucristo en todo el sermón. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota. Corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas por el camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Sigo leyendo. ¿Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa
a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído lo que dice la ley: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. El mensaje para el día de hoy lo he titulado La gran diferencia. Y vamos a ver por qué. Ahí en el verso 47 de lo que acabamos de leer: si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Mis amados hermanos, después de la exposición detallada que ha ofrecido en esta lectura, nuestro Señor, cuando estaba allá en el monte, Él sabía que tenía que enviar un mensaje para todos, un mensaje claro. Pero ¿quiénes estaban allí? Allí estaban sus discípulos. Allí estaba el pueblo también, el pueblo de los judíos. Pero allí estaban, dentro de sus discípulos, estaba uno que se llamaba Pedro, y él era indocto. Él no era una persona que había ido a ser educado, por ejemplo, como lo fue Pablo, o como Lucas, el médico. No, él era una persona indocta. Y hay veces que nosotros decimos: yo no puedo recibir la palabra, yo no puedo leer la Biblia, yo no puedo estudiar la Biblia, porque es que a mí no me gusta el estudio, o yo no nací para estudiar. Esa es una mentira que ha metido el diablo en tu mente y en tu corazón. Contra eso debes luchar. Esas son las rupturas que tú debes hacer para que tu vida empiece a caminar como el Señor quiere. Nuestro Señor conduce toda la sección y toda la enseñanza a una culminación grandiosa. Recordemos que a lo largo de toda su enseñanza, y como lo hemos venido
estudiando durante todos estos meses, el Señor no se ha preocupado tanto por los detalles de su conducta, como que entendiéramos bien todos y captáramos cómo es que debemos vivir. Eso es lo que el Señor quiere. Y Él mismo lo sintetiza con una afirmación al final de este capítulo 5, en el verso 48, que nos dice: pero tú, y esto es para ti, debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Esa es la clase de vida que nosotros tenemos que vivir. Eso no te lo enseña la universidad, eso no te lo enseña el colegio, eso te lo deben enseñar tus padres en la casa. Pero ¿cómo nacimos nosotros? Éramos incrédulos. No confiábamos en el Señor, no nos gustaba ir a la iglesia. A muchos todavía no les gusta ir a la iglesia, pero eso no es suficiente. Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. ¿Están dispuestos? Como por eso fue que les di las gracias. Amén. Amén. Ok, los bendigo. Hemos dado claridad en cuanto a que el mensaje del Sermón del Monte no es para gentiles. El mensaje del Sermón del Monte no es para incrédulos. El mensaje del Sermón del Monte no es para paganos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender este llamado a vivir de la manera que Dios nos guía. Si alguien viene un día aquí nuevo, hoy totalmente nuevo, Dios lo trajo y Dios le hará entender. El Sermón del Monte, entonces, es para creyentes. Como hemos dicho, mis hermanos, quienes reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, lo confiesan públicamente, no en secreto. Tenemos que hablar de nuestro Dios a todos los nuestros, porque a ellos les hace falta ese mensaje para que puedan vivir una vida buena. También hemos dicho que algunos sin ser creyentes leen el Sermón del Monte, pero se les hace fácil decir que todo lo pueden cumplir. Es más, que ya lo vienen haciendo. Pero no hay nada más lejos de eso, pues hemos aclarado que el hombre natural no puede ni percibe las cosas del Espíritu. Nosotros los creyentes sí lo podemos hacer. En 1 Corintios 2:14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por eso yo les hago una pregunta. Les he sugerido durante todas estas semanas que lean las bienaventuranzas, ¿cierto? ¿Cierto que sí les he dicho? Pues por eso es que tenemos que vivir en la palabra para que sepamos quiénes somos nosotros en Cristo. Allí dice que solo los que son llamados a vivir como ordena el Señor son los que pueden entender, porque ellos son los que son pobres en espíritu y se han dado cuenta de la necesidad que tienen de nuestro Dios. A quienes dicen que eso es fácil de cumplir y no son creyentes, pues ellos nunca se detienen a pensar que quienes van a pasar por ese camino de la obediencia únicamente somos los hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos los únicos que podemos obedecer. Los demás no, porque ellos no entienden, no pueden recibir la palabra que llega al Espíritu. Por eso nosotros, los hijos de Dios, somos insólitos y excepcionales. Amén. Aquellos que nunca han visto la gloria y la grandeza y carácter único de la situación de la vida cristiana, siempre han pensado en que el cristiano es alguien que hace un esfuerzo moral mayor que nadie y que se mortifica a sí mismo. ¿Sí o no? Que eso es lo que piensan allá afuera. Le preguntan a uno: oiga, ¿y usted cómo hace entonces para vivir?
¿Usted cómo hace si se la pasa metido allá en esa iglesia? ¿Cómo hace usted para recibir, para tener fuerza, para tener sabiduría? ¿Cómo hace? Usted debe hacer unos esfuerzos muy grandes. Eso es lo que dicen ellos. Y dentro de la iglesia, ¿saben qué? Hay algunos que piensan así, pero nunca abren su boca. Prefieren quedarse callados para no sentirse juzgados. Por eso es tiempo de que los que asistimos a la iglesia, para eso fue que la estableció el Señor, para que tengamos comunión los unos con los otros y nos ayudemos los unos a los otros, porque aquí ninguno es juez. Aquí el pastor no es juez, aquí los líderes no son jueces, aquí nos amamos los unos a los otros y nos ayudamos los unos a los otros a entender mejor el mensaje de la palabra del Señor. ¿Sí se dan cuenta cuál es la diferencia? Aquí no miramos a nadie para condenarlo, claro que no. Siempre han pensado en el cristiano como alguien que está por allá, como que se sube a una montaña y cada 8 días baja completamente santo. ¿Se acuerdan que eso fue lo que metió la Iglesia Católica, inventándose unos monasterios por allá? Los budistas se inventaron unos monasterios por allá en las montañas y una meditación, y estaban allá negándose a sí mismos, pero no podían, jamás lo pueden hacer, jamás lo han podido hacer y jamás lo podrán hacer, porque Jesucristo no está en ellos. Ellos no entienden el mensaje del Sermón del Monte, y menos el mensaje de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, debido a que nunca entienden verdaderamente lo que significa ser cristiano. Y ahí encontramos el problema fundamental. Y mire esto, hermanos, los que experimentan dificultades respecto a la salvación en Cristo, tienen esa dificultad porque nunca han entendido realmente qué significa ser cristiano. Es importante que el que tenga esas dificultades hoy esté pensando seriamente en su vida espiritual. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Recuerden, el Señor mismo dijo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. El cristiano es en esencia una clase especial de persona, y esa especialidad, ese ADN, esa condición especial se la dio nuestro Señor Jesucristo porque le plació. Si nosotros nos hubiéramos inventado una iglesia, ¿cierto? Entre todos nosotros nos hubiéramos reunido para crear una iglesia y hubiéramos dicho, venga, Juliet, venga, Oscar, venga, Eliana, vengan las Elianas y formemos una iglesia aquí. Eso jamás hubiera dado fruto, porque lo que no viene de Dios no prospera. Tal vez se hubiera podido tener un club de herejes simplemente, pero iglesia del Señor Jesucristo jamás. El ser cristiano no se expresa en términos naturales porque el que es natural no entiende lo espiritual, pero el cristiano es amoroso, refleja el amor de Cristo, no es orgulloso ni altanero, entiende que ahora tiene una nueva vida y su antigua manera de vivir quedó atrás, sepultada en las aguas del bautismo con Cristo. ¿Eso ha sucedido contigo, mi hermano? Un amén. Amén. 2, 3 amenes. Yo digo amén. Hay algo insólito, hay algo inexplicable, es algo completamente distinto y aparte. El cristiano tiene un carácter que lo separa de todo lo que no es cristiano. Esto es lo que lo hace insólito para otros que no lo son. El cristiano, como ven, es diferente de los demás. Hace lo que hacen los demás, es cierto, pero hace algo más. Esto es lo que nuestro Señor ha venido poniendo todo este tiempo de relieve en estas enseñanzas del Sermón del Monte.
cualquiera que pueda llevar una carga 1 kilómetro, el cristiano va más allá. El cristiano siempre hace más que los demás. Siempre podemos hacer más que los demás porque tenemos una fuerza especial que viene del Espíritu Santo, porque Cristo vive en nosotros. Amén. El cristiano, aunque está en la sociedad, no hace lo que la sociedad exige. Él es alguien que está aparte de la sociedad de manera tal que causa impacto e influencia, y esto no se lo puede explicar en términos naturales. El cristiano, según la definición de nuestro Señor, es no solo alguien que da más que los demás, hace lo que otros no pueden hacer. Esto no es quitarle para nada la capacidad y la habilidad al hombre natural, pero el cristiano es alguien que puede hacer las cosas que nadie más puede hacer. El cristiano es alguien que está por encima y va más allá del mejor hombre natural del mundo. Nuestro Señor lo demostró aquí en su actitud respecto a la norma moral y la conducta de los escribas y fariseos. Ellos eran los maestros del pueblo y exhortaban a los demás, pero como dice la Escritura, ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir las ordenanzas que impartían. Por eso es que ellos no podían ir más allá, pero nosotros sí debemos ir más allá. Hay muchas personas en el mundo que no son cristianos, pero escucha esto, mi hermano, son muy morales, ¿cierto? Tú debes conocer personas, hombres y mujeres como esos, hombres cuya palabra es sagrada y que son muy escrupulosos, son honestos, son justos. Nunca se los encuentra haciendo nada sospechoso en contra de alguien. Pero ¿saben qué? No son cristianos. Y fuera de eso lo promulgan. No creo en Dios, pero soy recto. No creen en el Señor Jesucristo. Y tal vez han rechazado toda la enseñanza del Nuevo Testamento con burla, pero son completamente rectos y honestos. El cristiano, por definición, en cambio, es alguien que es capaz de hacer algo que el mejor hombre natural no puede hacer. Va más allá y hace más, incluso lo supera en todo lo que haga. Está separado de todos los demás, y no solo de los malos, sino también de los mejores. Piensa en eso. El cristiano se esfuerza en la vida diaria por demostrar esa capacidad que tiene como cristiano de amar a sus enemigos, de hacer el bien, de incluso a quienes lo odian, y de orar por aquellos que lo ultrajan y lo persiguen. El carácter único del cristiano es que no es como los demás, sino que aspira a ser positivamente como Dios y como Cristo. Por eso dice: pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Eso estás haciendo en tu casa? ¿Eso estás haciendo como esposo? ¿Como padre de tus hijos? ¿Eso estás haciendo como empleado en la compañía donde trabajas? ¿O en tu propio negocio? Eso es lo que estás haciendo, buscando siempre la perfección de amar, de dar, de ser generoso. ¿Eres generoso con tu esposa? Escúchalo bien. O tu esposa es tu enemiga, o tu esposa es aquella persona que tú ultrajas, que tú eres indiferente con ella, que no la sacas ni siquiera a tomar un tinto en un lugar donde ella no merezca, o a compartir con ella unas onces. Piensa en esto. El cristiano ha de ser como Dios dice de él que debe ser. Debe manifestarse en su vida diaria en este mundo corrompido y cruel,
algo de las características de Dios mismo, debe tenerlas, como el amor, la paz, la paciencia, la alegría, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio, que es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que debe estar en ti como hijo, porque esa es la luz que ilumina a otros en la casa, a otros con nuestros vecinos, y son ellos los que van a decir, hay algo que pasa en ti y yo quiero tener de eso. Amén. Amén. Entonces viene la primera pregunta del día de hoy. Queremos saber con certeza si somos o no verdaderos cristianos. Viene otra pregunta. ¿Hay eso en mí que no se puede explicar en términos naturales? ¿Hay algo especial y único en mí y en mi vida que nunca se encontrará en un no cristiano? Hay muchos que piensan en el cristiano como alguien que cree en Dios, en alguien moralmente bueno y justo, honrado y todo lo demás. Pero deben saber esto, mis hermanos, eso no hace que uno sea cristiano. Hay quienes niegan a Cristo, los profesantes del Islam, por ejemplo, pero ellos creen en Dios y son muy honestos y rectos en su trato. Tienen un código moral y lo observan rigurosamente. Hay muchos en esa situación. Nos dicen que creen en Dios y son muy éticos y morales, pero no son cristianos y niegan específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hombres que son o fueron como lo fue Mahatma Gandhi y sus seguidores, quienes sin duda creen en Dios. Además, si uno mira su vida y sus acciones, es difícil algo de criticar, pero no son cristianos, mis hermanos. No se me duerman, por favor. Ellos decían que no eran cristianos. Gandhi leyó la palabra de Dios, pero él mismo lo manifestaba: no soy cristiano y no lo seré. Y sus seguidores decían: no somos cristianos y no seremos cristianos. El cristiano se define solamente por esta cualidad. Su vida solo se puede explicar en términos de su relación con Cristo. Únicamente. Tú debes tener una relación con Cristo. Tú no puedes decir que eres cristiano si no tienes una relación con Cristo, si no vives en Él, si no vives solo para Él. Y esto ocurre porque eres una nueva criatura. Eres una persona que tiene vida nueva, que sabe que las cosas viejas pasaron y que ahora todo es nuevo en ti, mi hermano. Por esto va a ser completamente diferente del hombre natural. El hombre natural tal vez observe la ley, pero nunca va más allá. La característica del cristiano es que se preocupa más por el espíritu que por la letra. Los fariseos eran los que se ocupaban mucho de la letra, pero no se ocupaban del espíritu. El hombre moral, ético, quiere vivir dentro de la ley, pero no piensa en el espíritu, que es la misma esencia de la ley. Dicho de otra manera, el hombre natural obedece a regañadientes. Busca obtener algo de Dios por su cumplimiento, mientras el cristiano se deleita, según el hombre interior, en la ley de Dios. Para él es un gusto amar y obedecer a su Dios. El hombre natural siempre piensa en el error en función de hechos, de cosas que se hacen o no se hacen. En cambio, el cristiano se interesa por el corazón.
Recuerden que eso lo subrayó nuestro Señor Jesucristo en este Sermón del Monte cuando dijo: piensan que todo está muy bien siempre y cuando no hayamos cometido adulterio físico. Pero ¿qué me dicen del corazón y de los pensamientos? Así piensa el cristiano, no solo hechos, llega hasta el corazón. ¿Qué decir de la actitud de estos hombres respecto a sí mismos? El hombre natural está dispuesto a admitir que tal vez no es enteramente perfecto. Dice: es cierto que no soy del todo santo. Hay ciertos defectos que todavía tengo en mi vida, pero nunca encontrarán a un no cristiano que piense que todo está mal, que es un vil pecador. Eso no lo veremos jamás en uno que no sea cristiano. El hombre natural nunca va a decir que él es pobre en espíritu. Nunca va a admitir que necesita llorar porque jamás se va a sentir pecador. Nunca dice: si no fuera por la muerte de Cristo en la cruz, no tendría esperanza de ver a Dios. Nunca diría como Pablo: soy un vil pecador. Él considera esto una ofensa porque pretende que siempre ha tratado de llevar una buena vida. Por esto no le gusta, no quiere ser cristiano y no llega a condenarse a sí mismo. ¿Qué más podemos decir de estos dos hombres respecto a los demás? El hombre natural mira a los demás con tolerancia. Yo tuve en mis trabajos antiguos, tuve gente muy respetuosa, gente muy educada, gente muy bien vestida, gente de estratos sociales muy altos, gente que andaba con sus zapatos muy brillantes, pero odiaban todo lo que se llamará Dios. El hombre natural puede llegar a sentir compasión por otros y solo dice que no debe mostrarse demasiado duro con ellos. Ustedes, mis hermanos, han escuchado esa frase que dicen esos: yo hablo con cristianos, yo simpatizo con ellos, ellos tienen cosas interesantes, pero jamás seré cristiano. ¿Han escuchado eso de alguien? Yo lo he escuchado. Tenía una persona cercana a mí que me decía eso continuamente. El cristiano va más allá. El cristiano a ellos los ve como pecadores, a ellos los ve como víctimas de Satanás, a ellos los ve como víctimas del pecado y del diablo. No solo los ve como hombres en los cuales hay que ser tolerante, los ve como dominados por el Dios de este mundo y los ve cautivos de Satanás. Por eso es que el cristiano ora por ellos. Por eso es que el cristiano va más allá que el hombre natural. Miremos la idea que tienen de Dios estos dos hombres. El hombre natural piensa en Dios, pero sobre todo como en alguien al que hay que obedecer y temer. Esa no es la idea esencial del cristiano. El cristiano ama a Dios porque lo ha llegado a conocer como Padre. Amén. No piensa en Dios como alguien cuya ley es difícil de cumplir y dura. El cristiano sabe que Dios es santo y amoroso y entra en una relación nueva con Él. Aquí en esta iglesia hay personas que continuamente dicen: yo necesito de Dios, yo necesito que Dios me bendiga, oren por mi familia. Y está bien que oremos por la familia, pero tiene que tener este pensamiento en su mente y en su corazón, que necesita tener una relación de comunión con el Señor
todo el tiempo, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, en su casa, en el baño, cuando se esté duchando, cuando esté trabajando, cuando esté caminando, cuando venga por el camino, cuando vaya por el camino. Esa es la instrucción que le debe vivir dando a sus hijos en su hogar, a su esposa si es el esposo, y la esposa a su esposo si lo tiene a su lado. Bendigan y no maldigan. El cristiano va más allá que cualquiera otro en su relación con Dios y desea amarlo a Él con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y también desea amar a su prójimo como a sí mismo. Luego, en su manera de vivir, el cristiano lo hace todo de un modo diferente, de la manera para agradar a Dios. El gran motivo para la vida del cristiano es el amor, y Pablo lo expresa de una forma grandiosa. El cumplimiento de la ley es el amor. La diferencia entre el hombre naturalmente bueno y moral y el cristiano es que el cristiano posee un elemento de gracia en sus acciones, es un artista, mientras que el hombre natural actúa mecánicamente. Hay que leer Salmo 23 y de pronto se aprende el Salmo 23, pero uno no vive en su corazón como el artista que pinta un cuadro. Él no lo vive porque no es cristiano todavía. Tiene que rogarle al Señor que venga y opere en su corazón para que tenga esa vida nueva, para que se apasione por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el hombre natural en hacer el bien? El hombre natural, mire esto, mi hermano, el hombre natural muy a menudo hace mucho bien en este mundo, pero le fascina llevar la cuenta de ello. Si se dan cuenta, yo tuve un conocido hermano aquí en esta ciudad que me decía, llevaba un cuaderno un día y nos sentamos a hablar. Él también trabajaba en el sector inmobiliario. Él llevaba un cuaderno, llegó y lo abrió y tenía un reguero de fechas, y me acerqué a mirarle el cuaderno y decía diezmo, ofrenda, este mes no di, este mes perdóname Señor, y tenía todo un cuaderno lleno de hojas donde pasaban las hojas y las hojas. Le debo al Señor tanto, y llevabas, ¿cómo es que dicen los contadores, Josecito? Debe haber saldo, ¿cierto? Eso. Llevaba sus cuentas así. Dios santo, me puse yo a hablarle y le dije, ¿pero quién le enseñó eso? ¿Quién le dijo que usted debía llevar ese tipo de cuentas? ¿Usted por qué no confía en el Señor? Simplemente llevaba más de 20 años en una iglesia, pero no conocía al Señor, no había conocido al Señor, y solo vivía aquí, en la ley, únicamente en la ley. Vivía como en el Antiguo Testamento. No creía que Cristo lo había liberado, lo había salvado, lo había redimido, lo había justificado, lo había perdonado. Y muchos todavía dentro de la iglesia del Señor quieren vivir así. No, es que la iglesia del Señor y el cristianismo no se trata de hacer esto, deja de hacer aquello. La iglesia de Cristo es la iglesia del amor. Amén. Amén. ¿Qué hace ante las tribulaciones que llegan en enfermedades y guerras el hombre natural? El hombre bueno, el hombre natural, el hombre moral, a veces se enfrenta con esta cantidad de cosas y las hace con dignidad. Es como un caballero, sí, con una fuerza de voluntad férrea, se enfrenta a ella con valentía y resignación. Simplemente se domina, no se queja, sino que se contiene, pero no es cristiano. ¿Sabe alguna vez qué es gozarse en la tribulación?
Por supuesto que no lo sabe. El cristiano sí lo sabe. El cristiano sí sabe lo que es gozarse en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad. El cristiano sí sabe lo que es gozarse, porque él lo sabe y lo resabe cada día más, porque él conoce a su Señor. El cristiano se goza en las tribulaciones porque en ellas se encuentra un significado oculto. Sabe que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y que Dios permite que a veces sucedan cosas para perfeccionarlo. El cristiano también sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. También sabe que Jesucristo y en Él somos más que vencedores. Además está convencido de que nada jamás podrá separarlo del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni sus temores de hoy, ni sus preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno lo pueden separar del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarlo del amor de Dios, que está revelado a su favor en Cristo Jesús, Señor nuestro y tuyo. Amén. Amén. El cristiano puede nadar en medio de la tempestad, regocijarse en medio de la dificultad. El otro hombre, el hombre natural, nunca llega a esto. Hay algo especial en el cristiano, mi hermano. El otro hombre solo mantiene la calma y la tranquilidad en sus fuerzas. ¿Ustedes pueden ver esa diferencia? Amén. Nuestro Señor lo expresa por fin en función de injurias e injusticias. ¿Cómo se comporta el hombre natural cuando las tiene que sufrir? Tal vez con calma y voluntad férrea. Consigue no devolverse ni tomar represalias. Trata de pasar por alto, o tal vez utiliza el cinismo y descarta a la persona que no lo entiende. Pero el cristiano toma, escúchalo bien, el cristiano, Andresito, toma voluntariamente su cruz y sigue el mandato de Cristo. Niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Cristo dice en efecto, vas a ser perseguido y a sufrir injurias, pero el Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. Amén. 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 En Mateo 5, 39 al 42. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Así es el cristiano. Hay algo especial en él. Siempre va más lejos que los demás. Lo mismo puede decirse de la actitud hacia el prójimo, incluso si es un enemigo. Nunca ha habido, y escúchalo bien, nunca ha habido un hombre natural que haya sido capaz de amar a su enemigo, de hacer el bien a los que lo odian, de bendecir a los que lo maldicen, de orar por el que lo ultraja y persigue. Obviamente, hemos conocido todos hombres pacifistas que no tomarían represalias ni matarían, pero a veces todos, creo, hemos conocido amargura en su corazón, dolor, rencor y sentimientos irreconciliables con su prójimo. Mi papá era uno de ellos. Mi papá tuvo que huir de su pueblo cuando tenía 10 años. Duró 3 días con su hermano menor escondido en un hueco, porque en la época de violencia, en 1940, lo iban a matar. Cuando se asomaban, ellos veían montones de cadáveres a su alrededor y siguieron escondidos allí, sin poder tomar agua, sin comer. Finalmente,
pudieron salir de allí y escaparon. Se montaron en un camión de alberja, se escondieron entre los bultos y ese camión los trajo hasta Bogotá. Mi tío se quedó en Bogotá, mi papá siguió para Cali. En su corazón se generó ese rencor, ese dolor, esos sentimientos irreconciliables en contra de un prójimo, los conservadores, los que mataron a sus tíos, primos, a muchos de su familia. Rencor contra todos los gobiernos que no fueran liberales. Pero eso sucedió en montones de familias aquí en Colombia. Amar al enemigo no quiere decir solamente que uno no pelea ni mata. Significa que uno ama positivamente a ese enemigo y ora por él y ora por su salvación. Eso significa amar al enemigo. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero odian al presidente de turno y a su equipo de gobierno. Pero a ellos el Señor les dice, ¿y tú qué? Yo los puse ahí, tú ora por ellos, bendícelos. ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué hace al cristiano una persona especial? ¿Qué hace? Algo, dígame usted, algo que explique que ese cristiano tiene un carácter único. ¿Qué le hace hacer más que los demás? Es la idea que tiene del pecado, mi hermano. Es eso, es la idea que tiene acerca del pecado. El cristiano se ha visto a sí mismo completamente sin esperanza y condenado. Se ha visto a sí mismo como absolutamente culpable delante de Dios y sin derecho alguno a recibir su amor. Se ha visto a sí mismo como enemigo de Dios y extranjero, lejos de la ciudadanía del cielo, y luego ha visto y entendido algo acerca de la gracia de Dios en Jesucristo. Ha visto a Dios que envió a su Hijo unigénito al mundo, y no solo eso, sino hasta la muerte en la cruz por él, el rebelde, el pecador, el culpable, el vil. Pero ¿saben qué? Dios no le volvió la espalda, fue más allá. El cristiano sabe que todo esto sucedió por él y ha cambiado toda su actitud respecto a Dios y a los hombres. Entiende que ha sido perdonado cuando no lo merecía y se dice a sí mismo, ¿qué entonces? ¿De qué tengo derecho a no perdonar a mi enemigo? Pues entonces reflexiona y dice, necesito de Cristo. El cristiano tiene una idea completamente nueva hacia la vida en este mundo. El cristiano llega a comprender que su paso por esta vida es temporal y que la verdadera vida está a su alcance con Cristo su Señor y su Salvador, quien lo rescató de este mundo caído. El cristiano entiende que él no es sino un peregrino que está de paso por esta tierra. Y cuando lee Hebreos capítulo 11 como creyente, entonces entiende que todos los creyentes que pasaron por ese capítulo de Hebreos 11 buscan esa ciudad que tiene fundamentos y dice, porque no tenemos aquí una ciudadanía permanente, sino que buscamos lo porvenir. Somos ciudadanos del cielo. Amén. Y para allá es para donde vamos. Amén. Así ve la vida el cristiano, lo cual lo cambia todo. Es así como él vive. El cristiano también tiene una respuesta de esperanza y de gloria en Cristo. El cristiano cree que va a ver a Cristo cara a cara. ¿Tú lo crees? Amén. Lo vamos a ver cara a cara, porque eso es lo que dice la palabra de nosotros. Y cuando llegue el gran día, cuando vea el rostro de aquel que sufrió la cruel cruz por él a pesar de su vileza, no quiere tener que recordar, al mirar esos ojos, que se negó a perdonar a alguien aquí en la tierra, o que no amó a esa otra persona, sino que la despreció y odió e hizo todo lo que pudo
en contra de ella. ¿Está pasando eso en tu vida? ¿Odias a una suegra, a un suegro, a un familiar? El cristiano no quiere que se le recuerden cosas así. Por ello, sabiendo esto, ama a sus enemigos y hace bien a los que lo odian, porque está consciente de que ha sido hecho por él. Él cree que Jesucristo murió para darle vida nueva. Porque él sabe ahora lo que le espera y da gloria a Dios por lo que le queda de vida. ¿Qué es el cristiano? No es alguien que lee el sermón del monte y dice, voy a vivir así, voy a seguir a Cristo y a imitar su ejemplo. Esa es la vida que voy a vivir y lo haré con mi gran fuerza de voluntad. Nada de eso, mi hermano. El cristiano es alguien que se ha convertido en hijo de Dios y que posee una relación única con Dios, porque eso es lo que lo hace especial. Amén. Por eso dice en el verso 47, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Deberías ser diferente. Ustedes, mis hermanos, deberían ser especiales. Diferentes porque son personas especiales. Dicen que la genética cuenta. Si es así, ¿cuál es la genética del cristiano? Es esta, mi hermano. Que has nacido de nuevo, que has nacido espiritualmente y que eres un hijo de Dios. Esa es tu nueva genética. ¿Se dan cuenta de la forma en que lo expresa nuestro Señor? Verso 44, pero yo les digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Dios se ha convertido en el Padre de los cristianos. Amén. No es el Padre de los no cristianos, escúchalo bien. Dios no es el Padre de los que no son cristianos. Para ellos es Dios y nada más, el gran legislador. Pero para el cristiano, Dios es Padre. Por eso nuestro Señor dice, por eso debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. No gracias a Dios, sino debes ser perfecto. Si Dios está en los cielos, Él es perfecto. Si Dios es Padre, entonces es nuestro Padre, entonces debemos ser diferentes. Debemos ser especiales, no podemos evitarlo. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a anhelarlo, a desear orar, a anhelar servir, a desear caminar con la iglesia, a estar allí. Ese es el testimonio que damos los hijos de Dios. Si la naturaleza divina está en nosotros y ha entrado en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces no se puede ser como cualquier otro. Hay que ser diferentes. Esto es lo que nos dice acerca del cristianismo en la Biblia, que Cristo mora en el corazón del creyente con abundancia por medio del Espíritu Santo. No es porque le impongan manos, porque le oren y le digan, mañana va a tener un futuro lo más de bonito. Es por esto, es porque la llenura del Espíritu Santo, el Señor la dio gratuitamente a todo aquel que en Él crea. Amén. Y si tú lo crees, verás la gloria de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Actúa con su poder en lo más recóndito de tu personalidad, enseñándote a hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios es quien produce en ustedes el querer así como el hacer por su buena voluntad. Y sobre todo, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo. Por eso el cristiano ha de ser diferente, especial, debe ser único, no puede evitarlo. ¿Cómo puede un hombre que nunca ha tenido el amor de Dios derramado en su corazón amar a su enemigo y hacer todas estas cosas? Es imposible, no puede hacerlo y además no lo hace.
Pero ¿saben qué es lo más grave? No quiere hacerlo. Jamás ha habido un hombre fuera de Cristo que lo haya podido hacer. Recordemos que no somos sino ramas de la vida. Ahí está el poder, la vida y el sostén. Nosotros no tenemos sino que producir fruto, porque a eso es lo que nos llama el Señor. Pregúntate a ti mismo en estos momentos, mi hermano, ¿hay algo especial en mí? Yo no pregunto si vivimos una vida moral, recta, buena y justa. No pregunto si oramos, ni siquiera si venimos a la iglesia con frecuencia. Yo no estoy preguntando nada de eso. Hay personas que hacen todas esas cosas y con todo ni siquiera son creyentes. Si esto es todo, ¿qué hacemos más que los otros? ¿Qué hay en mí que sea especial? ¿Hay en nosotros algo de esta cualidad especial que nos hace diferentes? ¿Hay algo de nuestro Padre en nosotros? Si Dios es nuestro Padre, de una u otra forma, el parecido familiar está en mí y las huellas de nuestro parentesco inevitablemente se tienen que dejar ver. Porque tienes una nueva identidad. ¿Acaso tus hijos no se parecen a ti? Yo tengo 2 hijos, todo el mundo dice que sí se parecen a la mamá, que se parecen al papá, que otro se parece al abuelo, pero ahí está el legado generacional. Ese es el ADN. Cuando tú eres cristiano, recibes el ADN de Cristo y te tienes que parecer a Él. Porque esa es la obra que Él hace el Señor en cada uno de nosotros. Eso es lo que Él hace por nosotros, Luis Alberto. Esa es la gran diferencia. Dios nos conceda que al examinarnos nosotros mismos, podamos descubrir algo de ese carácter único y de esa separación que no solo nos divide de los demás, sino que proclama que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la gran diferencia, y por eso es que tenemos que confiar en el Señor. En 1 de Juan 4, 7 al 10, y cerramos, dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Eso es 1 de Juan 4, del 7 al 10. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y en 1 de Juan 5:13 nos dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Amén. Amén. Amén.